Henry, vamos a hablar ahora de varios temas de interés nacional que están en la actualidad ahora. El primer tema que vamos a abordar es el tema del Código Penal, que hay varios planteamientos. Hay algunos sectores que entienden que debe entrar en vigencia a partir de agosto y que se debe permitir que entre en vigencia el código para entonces hacer modificaciones. Y hay otros sectores que plantean que hay que hacer las modificaciones pertinentes ahora y después que entre en vigencia. Inclusive hay quienes plantean que si hay que prorrogar la entrada en vigencia unos días, se haga y se hagan las modificaciones. Con este tema nosotros vamos a escuchar las opiniones del doctor Fernando Pérez Volque, quien es el delegado del PRD ante la Junta Central Electoral y que fue presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Y es una persona que está en el ejercicio del derecho permanentemente. O sea, es un abogado en ejercicio, presidente del colegio y conocedor de la materia. Y vamos a escuchar sus opiniones que son muy importantes sobre el tema. Escuchen estas opiniones. La República Dominicana está atravesando por una legítima preocupación nacional y es la entrada en vigencia del nuevo Código Penal Dominicano. Tuvimos durante más de 184 años un código que resultó antiquísimo, vetusto y fuera de época, de tiempo y de espacio, que se hacía necesario la adecuación y actualización de un nuevo instrumento jurídico. Las fuerzas vivas de la nación pidieron eso y el Congreso se abocó a hacer eso. Pero de repente nos hemos encontrado, y así se lo hicimos saber, cuando los expresidentes del Colegio de Abogados fuimos invitados por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para presentarle allí nuestras observaciones, que el instrumento jurídico tenía sanciones extremadamente excesivas. La pena común, de derecho común en la República Dominicana hasta el día de hoy es la de 30 años de reclusión mayor. Este código trae pena común de 40 años y penas acumulativas, vale decir el cúmulo de pena hasta 60 años de prisión. Para nosotros en el pasado y para nosotros en el presente sigue siendo una pena excesivamente grave, excede la proporcionalidad de las penas. Por otro lado, preocupa a la República y a fuerzas vivas importantes de la nación que hay delitos como lo es la difamación e injuria que tienen penas muy graves hasta de 10 años de prisión. Si bien es cierto que el honor, el buen nombre, la consideración y la buena fama es un derecho fundamental que debe ser siempre protegido, también es cierto que sancionar a una persona por excederse en expresiones que no pueda probar con una pena de 10 años resulta desproporcionado. Ya lo dijo Sócrates sobre penutum quiam peccatum est. Es necesario que todo aquel que haya cometido, y lo dijo también Jeremías Bentham, que aquel que haya hecho mal expíe su falta. Pero establecer 10 años de prisión por expresarse inadecuadamente contra el nombre de una persona deviene una pena excesivamente grave. De manera que hemos visto instituciones importantes del país que están solicitando, así como diputados importantes de la nación, congresistas importantes que están solicitando que se prorrogue la puesta en vigencia del código para que los institutos de derecho en el país, los gremios del país, el Colegio de Abogados, la Defensa Pública, la Procuraduría General de la Nación, así como el Poder Judicial, socialicemos o se socialice el tema del código, que se tome un espacio para reflexionar y para ver y adecuar los tipos penales que tienen una sanción extremadamente severa. En esas atenciones
nosotros como abogados de los tribunales de la República de Toba y Virrete Calado, estamos de acuerdo con que se hace necesario la postergación de la puesta en vigencia del nuevo instrumento legal, que se dé un espacio de 6 meses a 1 año para que reflexivamente se vote un instrumento jurídico que no sea necesario que el Tribunal Constitucional lo descuartice y que tampoco sea necesario que por tipos penales que no son tan graves una gente pueda sufrir una pena más allá de la proporcionalidad. En ese sentido, nosotros reiteramos la necesidad de que se tome un tiempo para la reflexión y el pensamiento sereno de cada figura jurídica, porque ese código trae más de 90 tipos penales distintos, con sanciones todas extremadamente graves. ¿Pero qué es esto? Yo no he hecho nada. Es una estafa, es un montaje. Pero pagar por qué? Yo nunca he hecho esto. Ramírez, me llegó esto. ¿Puedes explicarme? Eso es un montaje. La extorsión, el fraude digital y la difusión de imágenes manipuladas son delitos en la República Dominicana. Yo iba a pagar, pero entendí que si pago, no se acaba. Prefiero denunciar. Hazlo. La empresa te respalda. Gracias, señor. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. Bueno, ahí pudimos escuchar las opiniones del doctor Pérez Volque. Él hace mucho énfasis en el tema de la prisión, que dice él que hay prisiones, una especie de desproporcional, como exagerada, le llama él. sí. Y él hace referencia a que cómo va a ser que la prisión mínima sea 10 años, él dice. Entonces, es un tema que él señala que hay que tomar en cuenta. Y también se refiere a lo que hemos tratado de la ley de expresión y difusión del pensamiento. Él dice que, entre otros temas, y que una comisión, dice Pérez Volque, de expresidentes del Colegio de Abogados, fueron al Congreso e hicieron esas observaciones, pero no lo tomaron en cuenta. Entonces, la verdad que este es un tema que está en el tapete, porque los presidentes de la Cámara han dicho que ellos son partidarios de que entre en vigencia el código y después se modifique. Vamos a oír tu opinión, Jerry, sobre eso, y después yo voy a dar mi opinión sobre eso. Bueno, con la experiencia que tenemos de lo que ha sido la conducta de este gobierno, para comenzar, de que prorroga la cosa y luego no la retoman, yo pienso que se debe evitar, previo a la puesta en vigencia de esta ley, a que se siente toda la sociedad civil y aborde el tan delicada problemática de las libertades públicas y sobre todo de la libertad de expresión y difusión del pensamiento. ¿Por qué? Porque exactamente uno de los mayores problemas que tenemos en el país es porque ha habido manifestaciones del gobierno de alterar y de lastimar lo que es exactamente la libertad pública. Si tenemos memoria, acordémonos de lo que ocurrió con la ley del DNI, donde se iba a perseguir a ciudadanos por no querer dar informaciones interesadas para cuestiones gubernamentales. Claro. Y que además iba a atentar contra la privacidad familiar. Todo esto fue que es una de las experiencias a tal punto que se quiso prorrogar también el plazo para ponerlo en vigencia y todavía a esta altura de juego, después de 2 años y algo más, no se han sentado a corregir los entuertos que tiene esa ley. Sí. Entonces, sería para nosotros en estos momentos cuesta arriba tener que esperar que entre en vigencia y después volver a repetir el mismo error del pasado. Yo pienso que hay que ampliar la prorrogación del tiempo para que
previo a la puesta en vigencia, se corrijan los errores que tiene. Errores que inclusive entran en contradicción con la Constitución de la República Dominicana. Atención, ya se ha repetido en varias ocasiones que hay que llevar instancia al Tribunal Constitucional porque se han aprobado una serie de leyes que entran aviesamente en contradicción con la Constitución de la República, de manera que eso debe corregirlo, lo que implica claramente de cómo tenemos un Congreso que ha estado legislando a espalda en muchas áreas sobre la Constitución de la República Dominicana, y eso lleva a mucha preocupación a toda la sociedad civil y sobre todo a los partidos políticos. Ojo, atención, hay que evitar que clases sociales en el poder, enquistados en el mismo poder, atente contra el principio que le ha costado a este pueblo dominicano tanta sangre, tantos sacrificios, tantas represiones para evitar a épocas no recordadas que fueron superadas en estos momentos. De manera que el Partido Revolucionario Dominicano ha sido el mejor ejemplo de democracia para la nación. Mira, Henry, yo con ese tema digo lo siguiente. No es verdad que los legisladores que conocieron el código y son responsables de esas irregularidades que se han determinado ahora, si ellos no son capaces de corregirla ahora antes de la entrada de vigencia, no es verdad que lo van a hacer después. Exactamente. Porque ellos son los responsables de lo que pasó Claro, ahí. claro. Entonces, esa arrogancia y esa prepotencia con que quieren actuar los legisladores responsables de ese código no ayuda. Porque ¿para qué fue el año que le llaman de vacancia? ¿Para qué fue? Es para detectar esa serie de observaciones y tratar de corregirla. Entonces, si usted en ese tiempo no lo corrige, ¿cómo yo puedo confiar en que tú me digas a mí, entre en vigencia y después yo mismo la voy a corregir? Hermano, pero si tú no lo haces antes, no es verdad que lo va a hacer después. O sea, ¿cuál es la actitud? O sea, qué es lo que tú quieres con imponer que algo se ponga en vigencia y no corregirlo, siendo tú el responsable de lo malo o lo bueno que hay ahí? Entonces, en todo esto, perdóname que te interrumpa, es que son anticríticos. Son anticríticos, no les gustan la crítica. Pero es lo que te estoy diciendo, esa prepotencia y arrogancia que exhiben, Exacto. porque lo que debía hacer un legislador está bien, yo elaboré un código, y si la sociedad me está diciendo que tiene tales y tales observaciones que son impropias, que van contra la Constitución, y yo tengo el tiempo para corregirlas, yo debo ser humilde. La sociedad que tú representas, supuestamente. Yo debo ser humilde y decir, es verdad, vamos a corregirla. Claro. Y si tenemos que durar 3 meses más o 4 meses más, pero no tenemos 27 años discutiendo el código. ¿Qué importan 6 meses más o 5 meses más? ¿Se va a caer el país por eso? O sea, ¿por qué esa prepotencia, esa arrogancia de los legisladores que están defendiendo eso? O sea, son de las cosas que hay que ver la conducta. O sea, usted es representante de una sociedad. Usted tiene 25 años discutiendo un código. Y le dice, mira, va a entrar en vigencia el 3 de agosto. Y te están pidiendo, pero hemos determinado que ahí tiene 4 o 5 observaciones que no deben ser. Y que los mismos legisladores lo admiten, que hay que corregirlo. Pero hermano, tenga la humildad para usted decir, pero vamos a corregir y si tengo que durar 2 o 3 meses más, hasta enero del año que viene, para entrar en vigencia e incorporarla, pero ¿qué usted pierde con eso? ¿Qué pierde el Congreso con eso? Yo quiero que me digan, ¿qué pierde el Congreso con eso? Usted tiene 25 años discutiendo eso. Coge un año de vacancia, le están haciendo las observaciones. Inclusive diputados, compañeros, colegas de ustedes, hay como 5 proyectos diciéndole los artículos que hay que modificar y que ellos están de acuerdo y te dicen esos legisladores, nosotros estamos de acuerdo en oír a la gente, en escucharlo, pero tú no lo quieres escuchar porque tú tienes legisladores tuyos, colegas tuyos, que hace meses han hecho las observaciones y tú no te has detenido a la modificación, no te has detenido a conocerlo. Entonces, ese comportamiento arrogante, prepotente, tan poca humildad, me dice a mí que si ese código entra en vigencia, tú no vas a hacer las correcciones, porque si no tienes la voluntad de hacerlo antes, no es verdad que va a tener la voluntad de hacerlo después. Oye, donde yo voy, Henry. Sí. Si ese código entra en vigencia,
olvidémonos, ya va a tener que ser un nuevo Congreso que es el que va a tener que hacer las modificaciones. Así es. Va a tener que hacer las modificaciones. ¿Y qué va a pasar? Lo que ya comenzó ahora. Ahí hay varios sectores que están yendo al Tribunal Constitucional a impugnar ese código. Exacto. Entonces, ustedes no lo van a corregir y la sociedad va a ir al Tribunal Constitucional a despedazar el código, ¿no? Pedazo por pedazo. Lo van a agarrar. Entonces, no se expongan a eso, ni expongan al pueblo a que tenga que hacer eso. Y ustedes, yo digo a esos legisladores, tengan la humildad. Y ustedes tienen el mes de julio entero prácticamente. Y más un Congreso, cosa que no aplaudimos, que aprobó y promulgó una ley en 5 días. En 3 días. Para ponerle impuesto al pueblo. Para ponerle impuesto al pueblo. En 5 días sancocharon una ley. En un acto que da vergüenza para la sociedad dominicana. Para la clase política dominicana, lo que ha hecho ese Congreso con la famosa, el plan anticristo y con la ley de residuos sólidos, es una vergüenza para la clase política dominicana. Si no lo sepan, sépanlo. Los políticos tenemos vergüenza ajena con la actitud de esos legisladores. Entonces, no sean tan bárbaros, sean un poco humildes. Si ustedes le están diciendo a su propio colega que hay que modificar 3, 4, 5 artículos y que prorroguen eso hasta enero para poder hacer la corrección y que entre en vigencia ese código el año que viene, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Es que no son demócratas estos. No son demócratas, no creen la libre expresión del pensamiento humano. Óyeme, esa prepotencia, esa altanería que adornan a esos líderes congresuales es precisamente, refleja la antidemocracia, la antítesis de la democracia. Óyeme. Y por eso es que se comportan ¿Y así. tú sabes qué es lo que pasa? Que cuando tienen mayoría y están en el poder en el gobierno, ellos creen que mañana no van a hacer oposición. Así es. Y eso que ellos están aprobando ahí, eso que están aprobando ellos ahí, de la ley de presión y difusión de pensamiento, esa parte que tiene que ver con eso, que fueron los que más protestaron y le decían ladrón a todo el mundo. No solamente eso. Hay un video que corre en las redes, el presidente de la República llamando al cumplimiento de la ley de los hidrocarburos y diciendo que al pueblo se tire a la calle. En esa época cuando estaba en la oposición. Sí, pero y ahora está en el poder y el primero que la viola es él. Pero que todos le decían ladrón a todo el mundo, pero una vez se le pararon ahí frente a la casa de Danilo Medina y desde ahí le voceaban ladrón. Así es. Entonces, con esa ley que ustedes están aprobando, ustedes no van a poder hacer eso. Que dicho sea de paso, si ahora con esa nueva ley del artículo 310 Sí. del Código Penal, si alguien le dice lo que ellos le decían A Danilo en Medina. oposición, va para la cárcel. Pero entonces ellos no se recuerdan de eso ahora. No. No. Y como decíamos nosotros en el comentario anterior, a una gente que dicen ser peñagomista, como muchos de los de ahí del PRM, y que salieron del PRD y dicen ser peñagomistas, no le luce usted querer aplicarle una mordaza a la sociedad dominicana. Eso no le luce. Cuando Peña Gómez fue objeto. Óigame, eso no le luce cuando Peña Gómez fue objeto de prisión y de persecución, donde no se le permitía hablar por radio y televisión. Fue víctima de eso. Entonces, el que dice ser peñagomista no puede apoyar una actitud mordaza como esa. O sea, yo lo que digo es con esos legisladores, muchos que uno lo conoce, que son amigos uno, ¿y qué pierden ustedes con sentarse a corregir lo que le están diciendo y esperar que el código entre en vigencia? Si usted le pone para enero del año que viene, pongamos usted que usted le ponga el plazo, corregimos la falla y entra en vigencia en febrero o en marzo, ¿qué se pierde con eso? Yo quiero que me digan, después que usted tiene 25 años discutiendo el código, Así 6 es. meses más, ¿qué significa? Así es. Para corregir, porque yo digo con estos casos, ¿verdad? Más vale tarde que nunca. Así es. Y es mejor algo que esté mejor, porque lo que le están hablando es para mejorar. Y ahí están los médicos que están planteando una cosa. Héctor, y sobre- Ahí está lo que decía Pérez Volque con el tema de la prisión. Correctamente. Oye, y está el tema de la libertad de expresión. Son cosas que los mismos legisladores que aprobaron eso, que cometieron esa barbaridad, admiten que eso hay que mejorarlo. Pero, papá, pero usted tiene en su mano cómo hacerlo ahora. ¿Por qué negarse? Yo quiero que me digan ¿por qué negarse? Y principios como la libertad y que fueron objeto de revoluciones
sociales, pero ven acá. como las francesas y la norteamericana. Y te voy a decir con eso, lo pueden aprobar, pero no se va a cumplir. No se va a cumplir. Porque a este pueblo no lo va a callar nadie. No, Y no es verdad que lo van a meter preso al pueblo entero. No. Y la gente no se va a callar. claro que Y no. va a seguir diciendo como tiene que decirlo. Y la gente no va a dejar de hablar. Porque no lo pudo hacer Balaguer. 12 años de represión y no lo pudo hacer. Con la guardia, con la policía. Y no lo pudieron callar. Es que no quiere que a los, para que sepan, es que no quiere que le digan al funcionario si robó ladrón. Sí, lo que porque- ellos decían cuando estaban en Porque oposición. ustedes van a provocar que la gente lo desafíe, que la gente desafíe la ley, porque no lo van a cumplir. Correctamente. Porque a lo imposible nadie está obligado. No, y que además, como tú muy bien hiciste en la parte introductoria, la ley tiene que ser proporcional. La violación a la ley, a un artículo, tiene que ser proporcional al delito que se cometa. O sea, no puede ser Entonces que- no que- puede ser desproporcional Dije porque que eso... la prisión mínima es 10 años. No, es que la violación a un hecho tiene que ser proporcional al hecho mismo, porque eso rompe con la lógica propia del derecho y rompe también con la filosofía del derecho. Bueno, Henry, vamos a esperar que estos legisladores que bajen la prepotencia y la arrogancia que tienen, porque son mayoría, y escuchen a los sectores sensatos, porque yo quiero que me expliquen, yo lo que quiero que me diga un legislador es, ¿qué pierden ellos con que ese código entre en vigencia en enero o febrero del año que viene? ¿Qué se pierde? Y usted pueda corregir eso que estamos hablando. Yo quiero que me digan qué se pierde, porque si tienen 25 años discutiendo y le están hablando de 5 o 6 meses más, ¿qué se pierde con eso? Y usted tiene el poder de arreglarlo. Lo que yo sí estoy claro, que si ustedes que cometieron esas, vamos a decir, esos errores, para ponérselo suave, si ustedes que fueron los responsables de eso, no son capaces de arreglarlo ahora antes que entre en vigencia, yo no tengo la confianza que ustedes lo van a hacer después que entren en vigencia. No la tengo, porque si no demostraron la voluntad de hacerlo antes, yo dudo que lo hagan después. Con esa actitud arrogante y con esa prepotencia, no es verdad que ustedes lo van a hacer. Sean humildes. Esperar 4, 5, 6 meses para hacer las correcciones que se le está pidiendo. No se va a acabar el mundo, no se va a hundir el país, no se va a morir el país entero. Entonces, hagan la cosa como debe hacer y háganla bien, porque peor es hacer una ley para que no se cumpla, un código para que la gente no te lo cumpla. Porque Ni tú lo no- respeten. Ni lo va a respetar nadie. Tú no es verdad que cada vez que hable uno y le diga al ladrón, tú lo vas a meter preso. Tú no lo vas a poder meter preso. Claro que no. Porque no, en la cárcel no van a caber todos los dominicanos que van a decir eso. Exactamente. Y lo que tú vas a generar entonces es un problema. Entonces, no, que después que se promulgue lo corregimos en el camino. Ajá. Y si después te lo comienzan a aplicar de una vez, en lo que tú lo vienes a corregir, te puede pasar un año, te puede pasar 2 años en eso. Así es. Hombre, que no sean no crean que aquí somos tan tontos. Esa arrogancia, esa prepotencia de que lo hice yo y tiene que promulgarse y si hay que modificarlo se modifica después, esa no es la actitud que corresponde No le hace bien a a la un democracia. legislador que dice representar a la sociedad dominicana. Y no le hace bien a la Y democracia. no le hace tampoco. bien a la democracia. Y menos a gente que dice que Peña Gómez. Sí, claro. Esa actitud no corresponde a una Que es persona. una traición a los principios y Una pensamientos de José total, Francisco y- Peña Gómez. Jerry, a todo lo que pasamos nosotros para También, lograr poder hablar como estamos nosotros aquí. exactamente. Porque aquí estamos hablando gente, tú y yo tuvimos que irnos a la clandestinidad a hacer política. Que dormíamos 1 y 2 veces en nuestra casa porque los demás días eran persiguiendo. Pero ninguno de estos sinvergüenzas que están ahí pasó eso. No, Ninguno pasaron eso. Nosotros tuvimos que irnos a la clandestinidad a hacer política. así es. Entonces, ¿tú quieres que volvamos a lo mismo? Y más que eso, el partido llegó un momento Oh. en que tuvo que ir como partido a la clandestinidad en varias ocasiones. Pero al extremo que en los estatutos del PRD, decían que en momentos de situaciones especiales como esa, que había que irse a la clandestinidad, la así comisión política, el quórum era lo que reunieran, Así es. porque si no había quórum tú tenías que sesionar como quieras. Así Y es. en los estatutos establecidos que si se reunían 7 o 5, eso era el quórum. Ese era el quórum. Porque tenía que irse a la clandestinidad. Así es. Entonces, ¿cómo es posible que tú vengas con esas situaciones? Nosotros no jamás, para nosotros eso es inaceptable. Así es. Y no es verdad que cosas como esa nosotros las vamos a permitir ni No. las vamos a aceptar tampoco. Así es. Porque no lo aceptamos en otro gobierno, que era prácticamente semidictatorial. Así es. Menos en estos tiempos de democracia. Yo estoy seguro que tú pensarás igual que yo. Así mismo. ¿Quién nos calla a Igualito. nosotros para decirle lo que tenemos que decir? Así mismo es. Y yo me imagino que así muchísimos dominicanos. Así es. Henry, hemos llegado al final del programa, lamentablemente. Y no tratamos otro tema que teníamos Y que tenemos tratar. otro tema, que es un tema también que está ahora, que tiene que ver con el Congreso. Pero será en otra invitación. La ley de residuos sólidos, que otra vergüenza la forma como lo aprobaron. Así es. Que al final de cuentas podemos decir que usted oye a los empresarios protestando porque le están aumentando la contribución
y cada uno protesta, pero al final de cuentas, protestas que son justas. Al final de cuentas, todo lo que se está haciendo ahí lo va a pagar el ciudadano, lo va a pagar tú y yo y el que me está viendo. Así es. O sea que los empresarios protestan porque se lo van a cargar ellos, pero ellos se lo van a transferir al A consumidor. la población dominicana. Y el consumidor que va a tener que buscar cuartos del presupuesto, que son los cuartos de nosotros como contribuyentes, son los otros que van a pagar. Así Al es. final de cuentas, todo termina en que en el negocio de la basura, porque eso es un negocio, en el negocio de la basura, que es la ley de residuos sólidos que se aprobó en el Congreso, al final de cuentas, todo lo que se va a recaudar ahí, todo lo que es contribución, lo vamos a pagar los ciudadanos. Lamentablemente es así. Así mismo es. Henry, hemos llegado al final del programa. Yo espero que después sigamos hablando de otro tema Así es. y invitar a los amigos que están en sintonía con nosotros a que el próximo domingo vuelvan otra vez a conectarse con nosotros y a escuchar estos temas tan interesantes que hemos tratado en el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros en su programa Así Vamos y esperamos verlo de nuevo en otra próxima entrega. Gracias y bendiciones para todos.